Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de la Academia. Hoy estamos aquí felices con el equipo del Centro de Información y Consulta, quienes nos van a contar sobre todos sus servicios y también todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en la biblioteca o Centro de Información y Consulta, que ya vamos a hablar de ese proceso, de ese nombre. Primero, quiero saludarlos, darle la bienvenida y por favor que se presenten y le digan a todos nuestros televidentes quiénes son. Yo soy el doctor Luis Arturo López, soy médico general, soy médico familiar, especialista en creación multimedia y desde hace unos 30 años estoy dedicado a dirigir el Centro de Información y Consulta. Bueno, gracias Laura. Mi nombre es Marcela Pulido, soy bibliotecóloga, especialista en gerencia de mercadeo, trabajo aquí aproximadamente casi 15 años. Y pues hice toda mi formación profesional acá, entonces empecé como auxiliar y pues fui avanzando en ese proceso para ser hoy jefe. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Laura. Bueno, mi nombre es Germán Rodríguez, yo trabajo en el centro desde hace ya 7 años y me he encargado principalmente de las capacitaciones. Y en capacitación o formación de usuarios llevo alrededor de 20 años. Y es pues algo que me ha permitido y me encanta trabajar. Gracias. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, mi nombre es Rubí Gil Montero. Aproximadamente estoy con el Centro de Información y Consulta hace 4 años y pues me enfoco ya como tal en todo el procesamiento técnico que tiene el centro para brindarle a sus usuarios. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Además de este equipo que viene acá, también hay otras personas que hacen parte que las vamos a ver durante el proceso de este podcast y también quienes lo están viendo por YouTube las van a poder conocer al resto del equipo del Centro de Información y Consulta. Comencemos entonces hablando un poco de la historia. Digamos que inicialmente esta es la biblioteca, pero ¿por qué se hace ese cambio al nombre de Centro de Información y Consulta? ¿Qué hizo que tomaran, digamos, como ese eslogan ya diferente? Sí, teniendo en cuenta la historia, pues yo soy egresado de esta institución hace 40 años y lo que encontramos como histórico era la biblioteca como tal. La biblioteca era una biblioteca en ese momento abierta, en el cual se utilizaba pues los libros que teníamos básicamente, toda era con formación manual porque era de la época. Después empezamos a tener una habilitación de otro tipo de sitios en los cuales se hacían salas de lectura, se empezaron a hacer afiliaciones a elementos físicos como eran las revistas médicas. Eso fue por lo menos en el año 79. Entonces nos pusimos en calidad en un momento dado de ese tipo de situaciones. Teniendo en cuenta muchas de las características de las bibliotecas, pasó todo esto. Yo pues era de pronto una persona que consultaba mucho la biblioteca y consultaba los impresos. Pedía libros prestados, allá en esa época se prestaba, todo era relativamente manual. Y ya realizando la residencia en medicina familiar en el año 90, yo fui director de un centro de información de un laboratorio. Y entonces en esa época empezaron a llegar discos, unos que se denominaban Silver Platter, que era de una base de datos que se denomina PubMed, y en esa época pues yo empecé a consultar ese tipo de cosas y el centro de información pues tenía una muy buena biblioteca de revistas. En el año 92, teniendo todo en cuenta la experiencia mía, el doctor Jorge Piñeros me hizo un nombramiento. En esa época pues no había bases de datos, no había comunicación en internet ni nada de eso. Y entonces el doctor Piñeros me nombró por la experiencia que yo tenía de la revisión de bases de datos, director del centro, en un carácter que de pronto fue futurista porque él hablaba que en este momento, en el año 92, por la cantidad de bases de datos, entonces me nombraba a mí porque yo entendía en esa época. Continuamos con el centro. El centro pues tenía, en esa época no se utilizaban los computadores, las búsquedas se hacían, búsquedas recomendadas por los discos que ustedes vieron. Eso era parte de una situación que eran libros que se denominan el índice médico. El índice médico era lo que ustedes tienen ahorita
en una base de datos que es gratuita, que es el PubMed. Y el Index Médico era una Biblia en los cuales usted buscaba manualmente los últimos artículos, y eso eran libros con el alfabeto completo que eran cada mes. Entonces la actualización la tenía ahí. Obviamente las revistas no llegaban, las revistas llegaban un mes después porque venían en barco y esos eran impresos. ¿Y qué hacían cuando nos llegaban? O sea, ¿cómo podían consultar entonces? No, nosotros consultamos, no había, pues relativamente las personas que pues eran investigadores, tenían una revista que la revista le llegaba a su casa y entonces uno conseguía a su profesor y el profesor le prestaba la revista que era la más actualizada. Pero el hecho era que llegaban un mes después porque llegaban en barco. Claro. Y obviamente sacaba uno el texto, porque eran palabras claves también, sacaba uno el texto de los artículos que necesitaba a través del Index. Y entonces uno buscaba las revistas que había ahí y pues tomaba esos artículos ahí. Después de eso, entonces empezó solamente a utilizarse los discos, y en los discos pues uno tenía más habilidad en revisar ese tipo de cosas, y salían solamente Astra en los discos. Entonces teníamos los resúmenes y la gente consultaba los resúmenes, y posteriormente pues si llegaba a la revista la consultaban completamente. Entonces esa era la forma como se... seguimos con toda esa situación, empezó el internet, obviamente pues se hicieron las consultas. Inicialmente no se hacían con una afiliación al internet, sino se hacían telefónicamente. Entonces usted imagínese, uno abría su computador y lo abría, pero lo abría telefónicamente, entonces todo eso se hacía a través del teléfono. Imagínese uno a una hora cuánto sería la cuenta del teléfono que había. Entonces ahí uno consultaba todo ese tipo de cosas y pues empezó la evolución. Después, posteriormente, empezamos a tener con los posgrados administrativos, y alguna vez hubo un grupo aquí que manejó muy bien eso y se encontró que ellos nos afiliaron a internet o a la red y nos dieron un computador, entonces se podía consultar en esa forma, pero los estudiantes todavía no. Iban a sus casas a consultar y solamente las situaciones gratuitas. Las afiliaciones, nosotros teníamos en ese tiempo 78 afiliaciones impresas. Posteriormente entonces empezaron las bases de datos. Entonces las bases de datos, la primera base de datos que iba acá fue una base de datos que se integró en la institución, que era una base de datos que era un consorcio nacional. Y ese consorcio nacional lo manejó la hemeroteca. ¿Por qué se hizo el Centro de Información y Consulta? Teniendo en cuenta que eso cambió, la biblioteca, pues todo el mundo consideraba que era el archivo de los libros y eran solamente cosas manuales. Entonces, en el año 2013 se pasó una posibilidad para nosotros cambiar el nombre de biblioteca. Obviamente, pues biblioteca, como les digo, era específicamente un centro donde usted sacaba libros. Pero aquí empezamos a tener varias cosas que estaban relacionadas con eso. Entonces hubo la conexión, se empezaron a utilizar las bases de datos, o sea, se empezaron a utilizar las bases de datos por consorcio. Una era el consorcio nacional, que era con una base de datos que era general, que era ProQuest, y posteriormente empezamos a afiliarnos a otro tipo de bases de datos. Actualmente tenemos 8 bases de datos y hay unas 16 subbases de datos relacionadas con lo que tenemos acá. Y actualmente no solamente somos biblioteca de medicina, porque era especializada específicamente en medicina, y por eso pues se cambió el nombre a Información y Consulta, porque estaba la asociación con la biblioteca de música, pues obviamente enfermería de salud, pero también necesitan la misma situación, y por eso se cambió el nombre Información y Consulta. O sea, usted se informaba específicamente con todas las cosas, pero además de eso consulta. Y la biblioteca de todas maneras persiste, y la biblioteca hubo cambios en relación a lo que se hacía. Entonces, ¿qué pasaba en un momento dado? Que nosotros teníamos una colección cerrada. Entonces lo que se hacía era que el estudiante pedía por una ficha manual sus libros y se le prestaban.
En la evolución pues se aumentó el tamaño del edificio, éramos solamente una sala de lectura, posteriormente se hizo una segunda sala y un tercer piso en que era el centro de informática, entonces había computadores donde los estudiantes pues consultaban, había 30 máquinas, entonces consultaban por internet a todas y las conexiones. Y se abrió la biblioteca abierta, que es lo que actualmente está, no es que sea moda, sino que es una biblioteca en la cual la persona llega, recibe su libro y pues lo deja, no necesita en un momento dado pedirlo prestado a la sala o a catalogación, no necesita pedirlo prestado, sino estudia en su sala. Lo que sí cambia pues es que todo lo que se busca aquí se busca a través de un catálogo, ¿sí? Y ese catálogo es un catálogo que se denomina COA. Entonces el estudiante sí puede consultar fácilmente por palabras claves, consulta por título, por materia y por autor. Entonces ellos sacan los préstamos y entonces hay préstamos en casa o en otros sitios. Entonces por eso ha cambiado tanto el nombre, el Centro de Información y Consulta. Actualmente pues poseemos todo eso. Hablemos un poco de esa inmediatez que ustedes tienen y todos esos servicios que pueden prestar. ¿Cómo es la gestión que realizan ustedes para prestar en cuanto a bibliográfico, libros, todas estas formatos que nos hablaba el doctor? También, digamos, virtuales. ¿Cómo es esa gestión que ustedes realizan para prestarle todo ese servicio a los estudiantes? Sí, claro. Cuando ya se denomina Centro de Información y Consulta, pues pretende responder a todas las necesidades de información de la universidad. Entonces ya hablamos, como decía el doctor, de música, educación, enfermería y ciencias de la salud, que sigue siendo el espacio del área del conocimiento más amplio. Entonces nosotros tenemos que hacer la gestión directa con los docentes, con los decanos, con los directores de programa, estamos atentos a sus necesidades y esas necesidades que implican ese desarrollo académico e investigativo. Entonces podemos tener revistas, podemos tener libros, podemos tener bases de datos, tanto especializadas como las que son de consulta general. Entonces hay unos temas también que son multidisciplinares, entonces en ese caso hay bases de datos que tenemos que por lo menos suman más de 15.000 títulos de revistas. Entonces tenemos una amplia opción, pero que va de la mano de que siempre estamos con esa conexión directa con la docencia y la academia, ¿sí? Los servicios se van sumando de acuerdo también a esas necesidades, entonces entendemos que ahora tenemos que tener un espacio más abierto, que las salas de reunión, espacios como culturales también, son las demandas de información que va necesitando nuestra comunidad y no solo en un tema especializado. Tengo entendido también que hay ciertos convenios con otras bibliotecas también que uno puede por medio de la página. ¿Cómo es ese proceso para uno poder solicitar alguna información o algún libro o algo de otra biblioteca que no sea directamente el Centro de Información y Consulta? Sí, en el tema de los convenios, hay unos convenios que se hacen a nivel administrativo que permiten la gestión de recursos. Entonces, por ejemplo, los consorcios. Muchas bibliotecas nos unimos y los consorcios permiten que los costos sean un poco más asequibles a cada una de las instituciones, y dentro de los convenios interbibliotecarios, ya lo que se hace al interior de cada universidad, lo que hacemos es ampliar esa oferta de servicios. Entonces el estudiante, el docente que decida ir a otra universidad porque acá de pronto la colección no le es suficiente, no está en ese tema especializado, o requiere cualquier otra información que no la tenemos acá, puede acercarse a otra universidad en físico o en virtual igualmente para tener acceso a esos recursos. Y esos convenios anualmente se están renovando, se están buscando otras opciones, incluso hasta de la oferta cultural, y ahí sí con la coordinadora de servicios podemos revisar un poco más de cómo es el detalle, pero está en la página web toda la información y pues con cualquiera de nosotros igual los orientamos en el momento que quieran ir a otras universidades. Todos los servicios y todo lo que ustedes realizan pues tiene mucho detrás de todo esto que vemos, es porque hay un trabajo muy arduo detrás y ustedes como bibliotecólogos hacen un proceso muy interesante del análisis. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo son esos análisis que ustedes realizan? Bueno, Laura, en cuanto al análisis técnico de todo el material bibliográfico que llega al centro, nosotros como tal seleccionamos el material, lo clasificamos. Entonces eso tiene varios objetivos y varias actividades inmersas que son como tal la catalogación,
la descripción física y también la descripción temática, para que nuestros usuarios cuando consulten el catálogo, ellos sepan pues muy puntual qué es lo que quieren conseguir frente a las búsquedas que realizan. En ese procesamiento técnico, pues lo que queremos enfocar es en que nuestros usuarios tengan un contenido amplio y pues para que ellos también sepan que en su universidad, en su centro también hay información muy valiosa para ellos. También, bueno, contamos con el catálogo que está inmerso en nuestra página web, como el Centro de Información y Consulta, tenemos catálogo general y catálogo música. También contamos con el repositorio, también esto es una forma muy adquisitiva para conseguir recursos y contenido, ya que pues en cuanto a nuestro repositorio, la clasificación y todo el procesamiento técnico es más enfocado a los metadatos, es un plus que nosotros adquirimos ya con nuestra experiencia ya en este año y medio que ya llevamos con el repositorio. Entonces pues es muy enriquecedor para nosotros, tanto para mí como para mis compañeras, el ver que nuestros registros quedan a la luz de todos nuestros usuarios, tanto corpistas como externos, y que pues tenemos esa visibilidad y gran impacto para toda la sociedad. Bueno, muy interesante porque es también conocer todo lo que ustedes tienen acá, realizar un proceso arduo ahí. Además de nosotros poder consultar, también ustedes nos brindan unas capacitaciones que son importantes y que digamos que nos hacen abrir nuestro mundo y conocer muchas otras cosas. ¿Cuáles son esas capacitaciones que ustedes brindan y de qué manera se puede acceder a ellas? Vale, Laura. Bueno, muchas gracias. Las capacitaciones se dictan a cualquier corpista. Para nosotros es comunidad corpista, no es que porque es posgrado, pregrado, lo que sea. Cualquier persona corpista, incluso los egresados, tienen acceso a estas capacitaciones y se dictan de cada una de las bases de datos. Entonces tenemos de la de EBSCO, por ejemplo, que es multidisciplinaria, entonces les podemos mostrar en cada una de las facultades: música, educación, salud, enfermería específicamente, o medicina, ¿cierto? En todos los niveles. Y adicional, cada una de sus bases específicas. También tenemos unas capacitaciones que son de recursos de apoyo, como por ejemplo el Excel, el Drive, Podcast, se me olvidó el nombre de la otra, bueno, Canva o cualquier herramienta que nos pueda ayudar en la formación, ¿cierto? Entonces tratamos como de hacerlas muy a la necesidad del usuario. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay un estudiante que me dice, necesitamos tabular estos datos, entonces vamos a hacerlo en el Excel de los datos que él necesita. ¿Para qué? Para que su capacitación sea esa necesidad y se cubra. Así que entonces si es tablas dinámicas, si son gráficos, si son tablas de fórmulas, si son segmentación, bueno, lo que sea que le facilite mucho su labor académica. Estas capacitaciones normalmente son de 1 hora, normalmente, y pueden pedirse en forma individual o máximo 10 personas para que sea lo más personalizada posible. ¿Y hay un calendario establecido o simplemente si yo siento que necesito la capacitación me contacto con ustedes y se agenda? Claro, mira, el calendario está en la página, en la sección de formación, ahí bajas y vas a encontrar solicita aquí su capacitación y desde ahí nos aparece el formulario. Damos clic en la sección que dice horarios y ahí aparece un calendario que en realidad es el tuyo con el del Centro de Información y Consulta. O sea, son los dos. Y ahí puedes ver tus actividades y las del centro. Entonces dices, claro, tengo disponibilidad en este horario, seleccionas, confirmas y diligencias el resto del formulario. Ahí nos aparecen todos los temas que tenemos de capacitación y pueden seleccionar sin ningún problema. ¿Pueden seleccionar varias? Claro que sí. Normalmente, como les digo, 1 hora. Hay otras capacitaciones que tienen o mayor cantidad de usuarios o mayor cantidad de tiempo, pero esas normalmente las solicita el docente para apoyo a su formación o apoyo a los estudiantes para mejorar la capacidad de ellos a nivel investigativo. Por ejemplo, tenemos taller de investigación, que es una que solicitan mucho. Bueno, hay demasiadas ofertas en el centro de educación, en el Centro de Información y Consulta. Hay mucha oferta, nos ofrecen mucho, pero también vemos que nos llegan muchas invitaciones por correo, algo que ya es totalmente extracurricular, es algo más cultural, más para nosotros tal vez tomarnos un tiempo de descanso, de aprendizaje, más literario. Cuéntanos un poco de eso y bienvenida a nuestro podcast, no te habíamos presentado. Muchas gracias, Laura. Mi nombre es Luz Estela Romero, soy la coordinadora de servicios del Centro de Información y Consulta.
Soy bibliotecóloga profesional, estoy vinculada con el Centro de Información y Consulta desde hace aproximadamente 8 años. No inicié siendo coordinadora, inicié siendo auxiliar, entonces aprendí pues todo, digamos, todo, como toda la necesidad y todo lo que se puede ofertar. Sí, hemos ido caminando por el cambio de la biblioteca al Centro de Información y Consulta, pues para mejorar todos nuestros procesos. De la hora del cuento, pues hace parte de la oferta cultural, es este espacio que llevamos a cabo los viernes a las 3 de la tarde, que inicia siendo pues una, ¿cómo lo explico? Nos encontrábamos los cinco bibliotecólogos, los 5 que somos parte del equipo de trabajo, en un comienzo 5 o 6. Veníamos a este espacio, aprovechamos pues que nos volvimos punto de distribución del libro al viento y empezamos a leer. Seguimos una lectura, recuerdo las fábulas de Tamalameque, y nos encontrábamos cada viernes 1 hora y veníamos y leíamos. Luego los estudiantes empezaron a ver pues el movimiento, nos preguntaban si podíamos estar, les dijimos sí, claro, vengan, nos acompañan. Una docente con su grupo de estudiantes empezó a venir, entonces maravilloso que vino, que se estuvo con nosotros, que seguía la lectura también. Bueno, llegó el COVID, nos fuimos a la virtualidad, entonces el espacio se volvió netamente virtual. Como estrategia empezamos a invitar a nuestros conocidos, los de nuestro entorno, otros que también les apasiona este gusto por la lectura, por las letras, por el encuentro. Entonces empezamos a reunirnos y mantuvimos durante toda la pandemia alrededor de 20 personas que siempre nos encontrábamos el viernes a las 3 de la tarde. Entonces en este momento la oferta volvió a ser presencial. Seguimos con invitados, entonces el invitado elige si quiere venir de manera presencial o virtual. Tenemos las dos modalidades, seguimos intentándolo en que siempre sea dual, en que si estamos aquí presencial, el de afuera también se conecte y participe para no perder pues esa audiencia que habíamos conseguido, que habíamos logrado mantener en la virtualidad. Entonces aquí estamos, les llega el correo de invitación, tenemos unos invitados maravillosos que vienen con todas sus propuestas. Yo digo que siempre el viernes de 3 a 4 es la hora del goce, ¿sí? Es la hora de desconectarse de las notas de la academia y venir y encontrarse con los otros a participar de una lectura, de una actividad lúdica, de escuchar a un escritor que se atrevió a publicar su libro, que lo tiene tangible, entonces venir y apoyarle esa actividad, ¿sí? Cuéntanos un poquito de esa dinámica, cómo es, digamos, llega el escritor, les cuenta un poco sobre un libro, hablan sobre una lectura o hay diferentes temas en los cuales se pueden dialogar, ¿cómo es un poco una tarde del cuento? Es absolutamente distinta, cada uno trae su experiencia, digamos, hemos tenido poetas que tienen sus publicaciones, ya varias publicaciones, que ya los reconocen aquí en Colombia y afuera también. Él viene, acaba de publicar su libro, entonces nos habla acerca de él, lo presenta, ¿sí? Digamos, si tenemos la opción de apoyarle, comprarle, pues le hacemos, sí, él nos habla de lo que quiso decir, nos lo involucra su texto escrito con su vida, que lo inspiró con su inspiración. Si somos nosotros, entonces escogemos un libro, una lectura, una dinámica, cada uno es absolutamente único. Diferente, sí. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la hora del cuento, por ejemplo? A mí sobre todo me parece que lo más importante es romper ese esquema disciplinar que nos tiene siempre cumpliendo un horario, que nos dice exactamente qué hay que hacer, que tenemos una nota, ¿sí? Entonces, por lo que hemos propendido los últimos años es que el espacio sea para todos, el que quiera estar. Entonces, a veces, pero es que vienen a dormir, pero es que el espacio del centro también es para venir a dormir, a descansar, a desconectarse, a tener varios recursos que no sean solamente
que vayas solamente a entender por qué voy a hacer el examen, ¿sí? Sino como ser humano, ese es el espacio como para el ser humano, ¿sí? Como el ser humano que necesita una expresión. La expresión se da desde la literatura, desde el arte, desde la música, ¿cierto? La escritura es algo que deberíamos también pues fortalecer un poco más. Entonces, en esas alianzas incluimos con IDARTES. Entonces, IDARTES tiene un programa de libro al viento. Entonces, ese libro al viento quiere decir que todos los libros pueden ir, volver, estar en muchos puntos. Entonces, eso es algo muy importante porque tenemos una colección adicional que se mueve en toda Bogotá y que además recopila información de cualquier área dentro del área pues, cultural. Entonces nos nutre muchísimo y entonces ha sido muy importante ver que muchos estudiantes cuando se encuentran con una lectura que no es disciplinar, como que se les ve que cambia el semblante, como que se ven más tranquilos, ¿sí? Como que se ven felices, recuerdan su infancia, nos traen anécdotas de su vida y tenemos un caso muy particular de un estudiante de música que empezó pues como acercándose al espacio porque él viene de otra ciudad y se reconoció como escritor también y ya tiene una publicación. Entonces, sí, y nos acompaña generalmente en el espacio La Hora del Cuento y pues en todos los demás espacios que ofrecemos. Sí, en realidad para mí La Hora del Cuento es un espacio de libertad, porque se puede ser libre de participar, de escuchar o incluso, si la valentía lo da, de estar del otro lado, de ser quien muestra. Varios han participado y nos han mostrado excelentes labores desde su experiencia, simplemente su anécdota de vida frente a un libro. Y también tuvimos un evento de promoción, por decirlo de alguna manera, de escritura. Y de ahí salieron muy buenas cosas, muy buenos escritos y la verdad no sabíamos el potencial que tiene la comunidad corpista para escribir y son muy buenos textos. Qué bonito, es muy importante tener esos espacios en un ambiente tan académico, tan profesional que nos puedan permitir abrirnos un poco más. Sí, la situación es que la medicina y principalmente la salud tiene que ser una persona muy culta. Hay un dicho que dice que el que solo sabe medicina ni medicina sabe. Entonces, el hecho de esta hora del cuento es que la gente, pues hay temas relacionados con salud, pero es la cultura general que la gente debe adquirir, ¿sí? Entonces, así como tenemos la revisión de poetas como el poeta en Sincelejo, que relacionó toda su poesía, que fue un suicida y todo ese tipo de cosas que pasó ahí. Entonces la gente conoce situaciones que nunca se había atrevido a mirar. Se revisan, en algún momento hay un médico que es Zapata Olivella, que también se revisó en un momento dado su historia y todo el tipo de cosas que hacían cada cual. Entonces uno encuentra que hay revisiones de textos que algunos están relacionados con salud, otros no. Entonces esa característica es muy bonita porque los que vienen de IDARTES pues nos enseñan a analizar poesías, nos enseñan a analizar textos como tal, nos colocan textos que pues nunca nos atrevimos nosotros a mirar y pues se da completamente. Entonces el viernes es la rutina que puede haber, así como Estela habló específicamente que hay una profesora, hay mucha gente que está llegando aquí y es el voz a voz que se va repitiendo y inicialmente era virtual, después ahorita está nuevamente presencial. Pero obviamente lo que la gente siente en esa hora del cuento es que es otro espacio, es un espacio cultural de los cuales pues la gente puede opinar. Yo en algún momento estuve en una hora de esas y a mí pues siempre me han indicado que hable de la historia de la institución. Me quedo corto, quedé en la mitad. Entonces era la historia de la institución, pero no la historia médica como tal, sino muchos eventos que uno como egresado que es de acá aprendió. Yo conozco la gente de antes, durante y después, siempre digo eso. Yo entré cuando salió la primera promoción. Estuve durante mi promoción. Y después empecé a mirar las otras personas que estudiaron acá. Entonces conozco la gente de antes, la de durante y la de después. Entonces yo tengo mucho carácter histórico de toda la institución. Entonces eso fue lo que pasó.
que en algún momento me puse no a educar a gente en forma médica, sino anécdotas que se tenían específicamente de la institución en cosas relativamente no médicas. Bueno, yo sí quiero saber sobre el fantasma, porque si dicen que son varios, hay varias anécdotas, me gustaría saber qué pasó con eso. No, lo que pasó fue que en algún momento, en un 31 de octubre, dijimos, vamos a hacer una hora del cuento relacionada con fantasmas. Entonces, ya hasta los estudiantes, hay cosas que salen en medicina que son relacionadas con eso. En un momento aquí, un turno, encontré al padre Gabriel Sáenz, que me dijo, oiga, doctor López, mire lo que me pasó anoche. Anoche no, en la madrugada, él llega muy temprano. Yo salí y vi una cosa que pasaba. ¿Y qué pasó? Entonces yo me fui a mirar las cámaras de la institución. Y entonces tenemos el fantasma grabado. ¿Sí? Entonces él parquea aquí al lado de la biblioteca y de pronto era una cosita que pasaba y uno quedó... Pero se ve una sombrita, no se ve... No, se ve una se cosita ve. como que está caminando. Se ven unos piececitos. Entonces ya pasó es de una aquí persona. a un árbol y se escondió. Una personita. Sí, la versión inicial era que era una niña. La versión inicial era una niña, después dijeron que no, que era un duende. Pero eso ya lo revisaron allá en Roma y todo eso de acuerdo con el padre Sánchez. Entonces dijeron que no, ¿De que verdad? no era una bruja porque ¿El tenía padre patas. Facundo? Sí, el padre es el capellán de acá. Y entonces lo tenemos filmado y lo tenemos en una hora del cuento porque yo me puse a buscar cosas que salían y relacionadas con eso. Había un profesor de la Universidad de los Andes que también mostraba situaciones relacionadas con eso. Aquí en algún momento empezaron, eso sí ha sido mentira todo, o lo que dicen son lo que se inventan. Entonces los estudiantes decían que es que allá en la clínica hay un cuarto que no, eso no es así. Y el único verídico que era la formación de la, entonces, del duende este, Claro, fue el que quedó grabado. fue el que quedó grabado y pues todo el mundo decía, pero, y lo mostramos, lo tenemos grabado, toda esa situación de, empezamos a encontrar videos relacionados con cosas similares. En las clínicas y todo eso hay situaciones que son similares, que una camilla se mueve. Entonces, Hay un Bueno, montón. espero no llegar aquí Sí, tan temprano como el padre. no, el último fantasma, dicen que ven, por lo menos me comentaron hoy, en este edificio de tercer piso. Todavía no lo he visto, todavía no lo he comprobado, pero váyanos a ver. Pero acá nosotros tenemos un sistema que registra quién entra y quién sale. Y ese sistema tiene registros en la madrugada. Entonces, ahí les dejamos la anécdota. La inquietud. Y además, Bueno, en el próximo capítulo, Voces de la Academia, versión fantasma. Versión fantasma el para día. Halloween. a convocar. El día que hablamos de fantasmas, ese día fue el día que más gente tuvimos. Ese día no cupieron en la sala de mí. ¿Verdad? Sí, y ese había día tuvimos experiencias de los muchísimas. estudiantes, ¿no? Sí, Había porque eran con las de los experiencias de estudiantes. estudiantes Claro. también, relacionadas con un podcast también. Maravilloso. Y a mí se me quedaba por fuera, pues que también desde el Centro de Información y Consulta vamos a hacer lectura en voz alta a los niños del jardín, del Jardín Infantil Juan Nene Corpas. Entonces, un día de la semana, también una hora de la semana, vamos y le hacemos lectura en voz alta a los niños. Bueno, muy interesante todo lo que ustedes nos han compartido. Creo que son muchos los servicios que ustedes ofrecen. Nos quedamos cortos en este pequeño podcast para contarles a todos los que nos escuchan y nos ven. Pero por el momento hemos terminado nuestro capítulo de Voces de la Academia. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, por toda la información que nos brindan y por prestarnos un servicio también diariamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes por el gracias. espacio. Gracias, Laura. Y como siempre, acá los seguimos esperando a todos. Siempre Aquí serán bienvenidos. en el Centro de Información y Consulta. Recuerden que pueden escuchar este capítulo por Spotify o verlo por YouTube. Los esperamos por todas nuestras redes sociales como @unicorpas. Nos vemos en un próximo Voces de la Academia.